¿Cómo murieron realmente los hombres que cambiaron el mundo? Los destinos de los 12 apóstoles están tejidos con piezas de historia sólida, memorias orales que se hicieron leyenda, y relatos patrísticos que a veces contradicen la escritura misma. Entre calderos de aceite que nunca se probaron, crucifixiones invertidas y tumbas veneradas, hay secretos que la tradición guardó y preguntas que la historia no puede responder del todo. Hoy vamos a recorrer, apóstol por apóstol, lo que la Biblia registra, lo que dicen los padres de la Iglesia y las tradiciones locales, y cómo esa mezcla de hechos y relatos modeló la memoria cristiana. Primero conviene aclarar el método. Cuando diga lo que dice la Biblia, me refiero a los evangelios y los hechos. Cuando diga según la tradición, hablaré de relatos patrísticos, actas apócrifas o memorias locales que los antiguos cristianos transmitieron. En cada caso indicaré si la muerte está respaldada por las Escrituras, si pertenece al ámbito de la tradición o si la evidencia es confusa. Esa distinción no resta valor espiritual a las historias. Simplemente nos permite separar lo que podemos afirmar con seguridad de lo que pertenece a la memoria viva de la Iglesia. Si este tema te interesa, suscríbete y dale a me gusta para que no te pierdas más investigación histórica y espiritual sobre los primeros cristianos. Santiago, hijo de Zebedeo, el apóstol que perdió la vida bajo un rey. Santiago, hermano de Juan, ocupa un lugar destacado entre los 12. Fue uno de los 3 que subieron con Jesús al monte de la Transfiguración y estuvo presente en momentos clave del ministerio público. La escritura es clara en cuanto a su final. Hechos registra que Herodes Agripa hizo morir a Santiago por la espada. Hechos 12:1-2. Ese dato es un ancla histórica rara entre los relatos apostólicos. Sitúa el hecho en un contexto político conocido, bajo el reinado de Agripa I, alrededor del año 44 d.C., y habla de ejecución oficial, no de una muerte mítica o legendaria. Grado de certeza, confirmado bíblicamente. ¿Qué sabemos y qué nos enseña? La muerte de Santiago por orden real confirma que ya en las primeras décadas, el seguimiento de Jesús acarreó costos concretos. No se trató de una muerte aislada o anónima, sino de una ejecución con intención política. El rey, buscando apaciguar a quienes veían al cristianismo como una amenaza social, castigó a uno de sus líderes más visibles. La evidencia bíblica deja claro que el martirio de Santiago no es una tradición tardía, sino un hecho a la vez histórico y simbólico, que reforzó entre los primeros creyentes la idea del testimonio hasta la entrega de la propia vida. Fuente: Hechos 12:1-2. Judas Iscariote, la traición y la divergencia de relatos. La historia de Judas Iscariote termina de forma trágica, y su final es uno de esos puntos donde la escritura presenta versiones que han hecho correr la imaginación de generaciones. Mateo relata que Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata y se ahorcó. Mateo 27:3-10. En Hechos 1:18 aparece otro detalle. Según este relato, Judas adquirió un campo con lo que había recibido, y cayendo, se abrió por en medio y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué debemos entender? Hay aquí una tensión textual. Ambos textos coinciden en el desenlace trágico del traidor, pero difieren en la imagen y el énfasis. Los estudiosos han propuesto armonizaciones, pero tampoco es raro que un mismo hecho aparezca contado por distintos autores con matices teológicos diferentes. Grado de certeza, confirmado bíblicamente. ¿Qué nos dice esto? La muerte de Judas está documentada dentro del canon y sirve a 2 propósitos narrativos. En Mateo subraya la culpa y el arrepentimiento que culmina en el suicidio. En Lucas, Hechos, el énfasis gira hacia las consecuencias públicas y la imagen litúrgica del campo de sangre. Más allá de la literalidad, ambas tradiciones subrayan la tragedia de quien traicionó al Maestro. Su destino se convierte en advertencia y en elemento fundacional para la comunidad, pues después de su muerte surge la necesidad de nombrar a un sucesor entre los 11, Hechos 1. La ambivalencia de los relatos es en sí un secreto impactante. Aunque la muerte está registrada, los detalles y su interpretación siguen siendo motivo de debate. Fuente: Mateo 27:3-10, Hechos 1:18. Pedro, del pescador impulsivo al pastor crucificado cabeza abajo. Simón Pedro es, por contraste, una figura cuya memoria combina fuerte presencia bíblica con una tradición patrística consolidada.
Los evangelios lo muestran como líder impulsivo, confesador de la fe, tú eres el Cristo, y figura central en los primeros capítulos de los Hechos. Sin embargo, lo que la Escritura no documenta con detalle es su muerte. La tradición cristiana primitiva, heredada por los padres y por autores como Eusebio, afirma que Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón y que por su propia petición de no morir del mismo modo que Jesús, fue crucificado cabeza abajo. Esa imagen, el apóstol crucificado invertido, se convirtió en símbolo de humildad y de identificación con la pasión del Señor. Grado de certeza, tradicional. Fundamento y valoración crítica. La tradición romana de la crucifixión de Pedro está presente en textos patrísticos y en la liturgia antigua de la Iglesia de Roma. Eusebio y Clemente de Alejandría recogen la memoria de su martirio, y obras posteriores consolidaron la tumba vaticana como lugar de veneración. Eusebio, Historia Eclesiástica, Tertuliano y la tradición romana. Sin embargo, la Biblia no narra su martirio, por lo que la afirmación descansa en la memoria eclesial más que en un testimonio contemporáneo canónico. ¿Significa eso que no ocurrió? No necesariamente. La cohesión de las fuentes patrísticas y la antigüedad de la tradición dan fuerza a la hipótesis de que Pedro murió en Roma. Al mismo tiempo, hay que mantener la prudencia académica. Calificarlo como tradicional es reconocer su peso en la historia de la Iglesia sin pretender presentarlo como dato bíblico concluyente. Fuente: Eusebio, Historia Eclesiástica, Tradición Romana. Juan, el apóstol amado, exiliado y quizá superviviente. Juan, el autor atribuido del cuarto evangelio y de las cartas y del libro de Apocalipsis, es figura singular. En la Escritura aparece como el discípulo a quien Jesús amaba y como testigo privilegiado de escenas íntimas. El libro de Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos según su propio testimonio, sugiere un exilio. Apocalipsis 1:9. Desde la antigüedad existe otra memoria decisiva. Según los padres, Juan no murió martirizado, sino que vivió hasta edad avanzada y murió en Éfeso tras ejercer como maestro y pastor de la comunidad allí. Entre las múltiples historias que la tradición conservó, hay relatos pintorescos. El famoso pasaje del caldero de aceite, en el que se dice que Juan fue sumergido vivo sin sufrir daño, que aparecen en fuentes tardías y apócrifas. Es crucial marcar estos relatos como patrimonio tradicional, no como testimonio bíblico. Grado de certeza, tradicional. Lectura crítica. La presencia de Juan en Patmos está dentro de la autorreferencia del Apocalipsis. Su muerte en Éfeso y larga vida están sólidamente atestiguadas por la tradición antigua. Policrates y Eusebio mencionan su tumba en Éfeso y la larga permanencia del discípulo entre las iglesias de Asia Menor. Las leyendas fabulosas, como la del caldero, pertenecen a corpus apócrifo y popular, y deben ser presentadas con cautela. Son fascinantes, alimentaron la devoción y el aura de lo extraordinario, pero no son evidencia histórica primaria. Fuente: Apocalipsis 1:9. Policrates, Eusebio, Historia Eclesiástica. Andrés, el primer llamado y la cruz en X. Andrés, hermano de Pedro, aparece en los evangelios como uno de los primeros discípulos y portador del título El primer llamado. Los textos canónicos no detallan su fin, pero desde muy pronto la tradición oriental lo asoció con la misión hacia el mundo griego y con una pasión singular: la crucifixión en una cruz de forma aspa, la famosa cruz en X, que hoy se conoce como Cruz de San Andrés, en la ciudad de Patras según la tradición griega. Los hechos no narran su ministerio ni su martirio. La memoria proviene de actas apócrifas, de relatos de peregrinos y de la veneración que se formó en la Hélade. Grado de certeza, tradicional. Contexto y valoración. La imagen de Andrés como mártir en Grecia fue central para la formación de su culto, especialmente en la Iglesia oriental. Las actas apócrifas, Hechos de Andrés y las tradiciones locales construyeron una biografía coherente: predicación en ciudades costeras, enfrentamiento con autoridades y finalmente martirio en una cruz aspa. Históricamente, la ausencia de un testimonio canónico directo obliga a tratar el relato como tradición consolidada, pero no verificable por la Escritura. No obstante, la persistencia de su culto y las referencias patrísticas posteriores han hecho de San Andrés un símbolo misionero para los cristianos de la región. Fuente: Actas apócrifas,
Tradición oriental. Tomé, del incrédulo al misionero en la India. Tomé, apodado Dídimo, quedó en la memoria cristiana por su duda inicial frente a la resurrección de Jesús, su exigencia de tocar las llagas, y por la posterior confesión que termina en la palabra Señor mío y Dios mío. Juan 20. A partir de ahí, la tradición convirtió al que dudó en testigo y misionero audaz. Las iglesias de la India mantienen con orgullo la memoria de Tomé como fundador. El corpus apócrifo conocido como Los Hechos de Tomé relata viajes a la India, fundación de comunidades y finalmente un martirio a la lanza en la costa de Malabar, Milapur, hoy en Chennai. Las comunidades cristianas de la India, los cristianos de Santo Tomás, sostienen una tradición continuada que data de los primeros siglos y que ha sido objeto de interés de historiadores y arqueólogos. Grado de certeza tradicional. ¿Cómo situar la tradición? La presencia cristiana antigua en la India está bien atestiguada desde el primer milenio, y la memoria que vincula a Tomé con esos orígenes es una de las tradiciones misioneras más arraigadas del cristianismo oriental. Las actas apócrifas son valiosas para comprender cómo los primeros creyentes imaginaron la expansión apostólica, aunque no equivalen a una crónica contemporánea. La tradición india acompaña esa narración con tumbas, liturgias y conmemoraciones que articulan una continuidad espiritual. Estudios arqueológicos y referencias geográficas tempranas fortalecen la plausibilidad de contactos entre el Mediterráneo oriental y la costa india, pero la atribución directa del martirio a Tomé sigue en el ámbito tradicional más que en la evidencia bíblica. Fuente: Hechos de Tomé, tradición de las iglesias de Santo Tomás en India. Mateo, de recaudador a testigo y posible mártir. Leví, llamado Mateo, es conocido por su oficio de recaudador de impuestos y por ser el autor atribuido del primer evangelio. Las tradiciones sobre su último tramo son variadas. Algunas fuentes orientales lo sitúan predicando en Etiopía o Persia y lo describen muriendo martirizado por arma blanca. Otras alternativas mencionan un fallecimiento natural en tierras lejanas. Los textos patrísticos recogen versiones distintas según las comunidades que veneraban su memoria. Grado de certeza tradicional. Lectura y matices. La figura de Mateo fue particularmente importante para las comunidades cristianas que usaban su evangelio como texto catequético. Su asociación con territorios africanos u orientales responde a la dinámica misionera que la iglesia primitiva reivindicaba para los 12. Las variaciones en los relatos de su muerte revelan cómo cada región adecuó la biografía apostólica a su propia memoria. Desde el punto de vista histórico, no hay un testimonio canónico que documente su martirio. La tradición, sin embargo, es sólida y ha sido transmitida de forma coherente en comunidades concretas. Fuente: Tradición patrística oriental. La tensión entre lo escrito y lo recordado. Al recorrer estos nombres se hace palpable una dinámica. Hay episodios firmemente documentados en la escritura, como la ejecución de Santiago, hijo de Zebedeo, y hay relatos que, aun sin sustento bíblico, se han consolidado por su longevidad y por la reverencia con que las comunidades los transmitieron. En este mosaico, la tradición cumple funciones múltiples. Honra la memoria de los testigos, sirve para articular identidad local y, en algunos casos, crea relatos que sacralizan lugares concretos, tumbas, santuarios, cruces, que luego se convierten en centros de peregrinación. Pequeñas diferencias pueden transformar la percepción de la historia. La discordancia entre Mateo y Hechos acerca de la muerte de Judas no priva de historicidad el hecho mismo de su fin trágico. Al contrario, subraya que la comunidad primitiva interpretó esos hechos para expresar verdades teológicas y éticas. De modo análogo, las tradiciones sobre Pedro en Roma, Juan en Éfeso o Tomé en la India son más que folclore. Son testimonios de cómo la iglesia primitiva reclamó continuidad apostólica para cimentar su misión y su legitimidad. Preguntas sin respuesta y secretos que persisten. A la vez que encontramos certezas bíblicas, emergen secretos de otra índole, contradicciones que no se armonizan de manera limpia,
relatos apócrifos que alimentan la piedad popular y vacíos que la memoria llenó con imágenes impactantes. ¿Por qué algunos apóstoles aparecen con detalles tan minuciosos en la tradición y otros quedan casi anónimos? ¿Qué papel jugaron las rivalidades eclesiales, las necesidades de legitimación episcopal y las rutas de la memoria oral en la conformación de estos relatos? Parte de la respuesta está en la geografía y en la política. Las comunidades más antiguas o aquellas que detentaban reliquias promovieron historias más elaboradas. Otra parte responde a la necesidad espiritual. Los mártires son faros. Narrar su fin es construir un ejemplo. Pero entre memoria y mito hay una frontera que debemos respetar. Señalar la fuente de cada relato, evangelios, hechos, Eusebio, actas apócrifas, no es un ejercicio de pedantería. Es una forma de honrar la verdad y de evitar que la fascinación por lo impactante suplante a la honestidad histórica. Un legado que trasciende los detalles de la muerte. Aunque hemos distinguido entre lo bíblico y lo tradicional, hay una constante que atraviesa todos estos destinos: el testimonio. Sea en la espada pública de un rey, en la soledad del exilio, en una cruz inusual o en las costas de un país lejano, los relatos apostólicos comparten la imagen de hombres transformados por la experiencia de Cristo y dispuestos a sostener aquella transformación hasta el extremo. Esa disposición, más que el modo preciso de morir, fue lo que galvanizó a las comunidades y encendió la expansión misionera. Con ese horizonte en mente, los relatos que parecen más sensacionales, calderos, desollamientos, crucifixiones invertidas, funcionan menos como catálogos de violencia que como símbolos. Expresan la fidelidad ante la persecución, la inversión de poder, el paso de la vida a la comunión con Cristo. Presentados con sobriedad, esos relatos nos invitan a leer la vida cristiana como una historia de entrega y memoria. Lo que ya hemos visto nos prepara para entrar en terrenos aún más difíciles. Hay apóstoles cuya biografía se ha fragmentado en múltiples tradiciones, a veces contradictorias entre sí. Hay relatos patrísticos que se disputan la autoridad de aquella memoria. Y hay hallazgos arqueológicos y documentos tardíos que reabren preguntas. La parte más oscura de este mapa reúne nombres que la escritura apenas menciona y que la tradición llenó de leyendas, algunas plausibles, otras claramente hagiográficas. Son historias que pondrán a prueba nuestra paciencia histórica y nuestro respeto por la fe. Antes de seguir más lejos, conviene recordar una regla. No presentaremos como historia lo que solo vive en la tradición sin decirlo. Cada vez que la memoria eclesial propone un hecho, lo marcaremos. La honestidad con la cual tratemos esos relatos será también la manera más fiel de honrar a los apóstoles mismos, ni reducirlos a mitos, ni elevar leyendas a categoría de escritura. Así, dejando en pie la tensión entre certeza y misterio, nos detenemos aquí por ahora, con el eco de esos nombres resonando como semilla, testigos que, por sus vidas y por sus muertes, sembraron algo que creció mucho más allá de su tiempo. Lo que sigue es adentrarse en las figuras de quienes quedaron envueltas en más incertidumbre y en relatos sorprendentes, figuras cuya memoria fue modelada por iglesias locales, versiones rivalizadas y, en algunos casos, por mitos que se volvieron disciplina de la piedad. Allí se encuentran secretos aún más llamativos, martirios con detalles cambiantes, reliquias que viajan y relatos que buscan explicar por qué la Iglesia recuerda a ciertos apóstoles de forma tan distinta. Bartolomé, el apóstol de nombres varios y destinos cruzados. Bartolomé es un nombre que aparece en las listas evangélicas, pero pocas pistas bíblicas lo distinguen. Algunos lo identifican con Natanael del Evangelio de Juan, otros lo sitúan como figura separada. La Escritura no ofrece relato de su ministerio posterior, ni de su muerte. Fue la tradición patrística y las actas apócrifas las que le asignaron trayectorias impresionantes. Según diversas versiones, predicó en regiones como la India, Armenia o la Mesopotamia, y habría sufrido la muerte a causa de la violencia. Hay testimonios tradicionales que describen un martirio por desollamiento y decapitación, imágenes que, por su naturaleza gráfica, entraron pronto en la iconografía medieval. Es importante subrayar,
Estos relatos proceden de fuentes posteriores y a menudo divergentes entre sí. No están registrados en los evangelios ni en Hechos. Grado de certeza, tradicional. Valoración crítica y legado. La multiplicidad de versiones sobre Bartolomé revela cómo las comunidades cristianas de distintas zonas reclamaron para sí un apóstol fundador. La presencia de relatos intensos sobre su martirio alimentó devociones locales y produjo reliquias que circulaban entre iglesias orientales y occidentales. Aunque no podemos afirmar históricamente el detalle de su muerte, la constancia de su culto en lugares como Armenia y la existencia de textos hagiográficos ofrecen testimonio del papel simbólico que Bartolomé desempeñó en la construcción de identidad eclesial regional. Fuente: Actas apócrifas, tradición armenia y oriental. Felipe, el predicador de Samaria, la tradición de Hierápolis y las variantes. Felipe aparece en los Hechos como el diácono evangelista que lleva la buena nueva a Samaria y que bautiza al eunuco etíope, Hechos 8. Es además una figura asociada a la expansión misionera temprana. Sobre su final existen tradiciones dispares. Algunas sostienen que predicó en Frigia y terminó martirizado en Hierápolis, muerto a pedradas o crucificado según distintas versiones. Otras variantes lo sitúan de manera distinta en la geografía misionera. Las fuentes patrísticas recogen estas tradiciones con diferencias notables, y nuevamente nos enfrentamos a narraciones no canónicas que la piedad popular hizo circular. Grado de certeza, tradicional. Valoración crítica y legado. La presencia de Felipe en Hechos le da una base sólida como misionero, pero los detalles sobre su martirio pertenecen al ámbito de la tradición. La razón de estas variantes puede encontrarse en la necesidad de las comunidades locales de conectar su origen con uno de los 12. Su figura sirvió como modelo de audacia evangelizadora. El Felipe de Hechos es una evidencia bíblica de actividad misionera, y la tradición que le atribuye un martirio en Hierápolis guarda un valor simbólico para las iglesias de Asia Menor, aunque no puede ser tratada como dato bíblico. Fuente: Hechos 8, tradición patrística. Simón el Celote, el misterio de un nombre y la ausencia de huellas firmes. Simón, apodado el Celote o el Cananita según las listas evangélicas, es uno de esos apóstoles cuya biografía está rodeada de sombras. La Escritura lo incluye entre los 12, pero no le asigna narrativas particulares. No aparece en episodios dramáticos ni en el registro de misiones como lo hacen otros compañeros. La tradición posteriores ofrecen versiones muy variadas sobre su ministerio y su muerte. Algunas lo sitúan predicando en Persia, otras en África o en Gran Bretaña, e incluso aparecen relatos que le atribuyen martirios tremendos. Sin embargo, carecemos de una línea patrística antigua y coherente que nos permita afirmar una conclusión fiable. Grado de certeza: indefinido. Comentarios críticos. La etiqueta indefinido no es un juicio depreciativo, sino reconocimiento de límites documentales. En el caso de Simón el Celote, la escasez de fuentes contemporáneas y la dispersión de tradiciones tardías apuntan a un olvido temprano de su biografía concreta. Ese silencio mismo habla. Algunos apóstoles entraron en la memoria colectiva por su papel narrativo en los evangelios. Otros, como Simón, se volvieron nombres que las distintas comunidades completaron con relatos locales. Desde la perspectiva histórica, debemos aceptar la incertidumbre y evitar convertir conjeturas en certidumbres. Fuente: listas evangélicas, tradiciones locales diversas. Santiago, hijo de Alfeo. La sombra de un nombre que confundió a generaciones. Santiago el Menor, o hijo de Alfeo, es otro caso que ilustra la dificultad de separar identidad y leyenda. En las Escrituras figura entre los 12, pero no aparece con la misma prominencia que el hijo de Zebedeo. A lo largo del tiempo, la cercanía de su nombre con otros Santiagos y la costumbre de los copistas antiguos creó ambigüedad en las fuentes. Las tradiciones ofertaron distintas biografías. En algunos relatos fue obispo en Jerusalén después de la muerte de Santiago el Justo. En otros su destino es prácticamente desconocido. Las fuentes patrísticas se contradicen o son esquivas. Grado de certeza: indefinido. Reflexión y consecuencias. Esta falta de claridad muestra cómo la transmisión textual y la memoria comunitaria pueden desbujar identidades. En algunos casos, nombres repetidos en una misma generación generaron hibridaciones biográficas. Se mezclaron recuerdos de distintos individuos o se asignaron hechos de uno a otro.
Para la historia de la Iglesia, esto significa que no siempre podremos reconstruir una biografía única. La prudencia historiográfica exige admitir el indefinido y al mismo tiempo valorar las conmemoraciones que las comunidades mantuvieron como expresión de continuidad espiritual. Fuente: Listas evangélicas, tradición patrística fragmentaria. Judas Tadeo, Leveo, misionero en tierras orientales y relatos que se bifurcan. Judas Tadeo, también llamado Leveo en algunos listados, aparece en las listas neotestamentarias y es recordado por la tradición como predicador en Mesopotamia y Persia. Las versiones patrísticas que relatan su martirio difieren. Hay testimonios que hablan de apedreamiento, otros de golpe con hachas o muerte por martirio en circunstancias distintas. La iconografía y la devoción posterior lo asociaron con milagros y con la propagación del Evangelio en territorios orientales. Su figura se vuelve central en ciertas iglesias cristianas de Oriente Próximo. Grado de certeza, tradicional. Valoración crítica y legado. La tradición de Judas Tadeo es notable por su consistencia en ubicarlo al este del mundo mediterráneo. Esa constancia sugiere una memoria antigua. Comunidades persas y mesopotámicas claramente le atribuyeron un papel fundador. Si bien no disponemos de un testimonio bíblico que relate su muerte, las fuentes patrísticas y la persistencia de su culto ofrecen credibilidad a la tradición de su martirio en contextos orientales. Desde el punto de vista eclesial, Judas Tadeo encarna la idea de los apóstoles como semilleros misioneros que dieron origen a iglesias locales. Fuente: tradición patrística, actas apócrifas orientales. La geografía de las tradiciones, de reliquias que viajan a tumbas disputadas. A lo largo del relato de cada apóstol aparece una constante que merece atención. Las reliquias y las supuestas tumbas se convirtieron en focos de memoria y, con frecuencia, de disputa. Algunas materias del secreto, que menciona el título, se encuentran aquí, restos atribuidos a un mismo apóstol en varias ciudades, traslados de huesos que, con el paso de los siglos, decoraron altares y legitimaron sedes episcopales, informes contradictorios sobre dónde y cómo terminó la vida de cierto apóstol. Hay ejemplos llamativos. La tumba de Pedro bajo la Basílica Vaticana es tradición largamente sostenida y referida por Eusebio y por la liturgia romana. La tumba de Juan en Éfeso fue objeto de veneración y peregrinación. Los restos de Andrés fueron trasladados a Constantinopla y fragmentos terminaron en Occidente, alimentando relatos y devociones. Tomé guarda en la India un linaje litúrgico y recuerdos arqueológicos que los cristianos de la costa Malabar sostienen con firmeza. Estos traslados y las múltiples reclamaciones no solo muestran la circulación física de reliquias, sino la circulación de memoria. Cada localidad que reclamaba a un apóstol reforzaba su legitimidad apostólica y su lugar en la geografía eclesial. Al abordar estas tradiciones, hay que preguntar, ¿qué nos dicen las multiplicidades sobre la verdad histórica? No todo reclamo es falso, pero tampoco todo es demostrable. Las reliquias respondieron a necesidades pastorales, políticas y espirituales, sirvieron de anclaje para la identidad de comunidades que buscaban continuidad con los fundadores del movimiento cristiano. Señalar la fuente de cada afirmación, Eusebio, actas apócrifas, itinerarios de peregrinos, nos ayuda a calibrar la antigüedad y la fiabilidad de la memoria, sin dejar de reconocer su impacto real en la historia de la fe. ¿Cómo evaluar fuentes? La herramienta del historiador de la Iglesia. Frente a este conjunto heterogéneo de evidencias, el investigador dispone de criterios que, sin eliminar la incertidumbre, permiten ordenar lo probable de lo menos probable. Entre esos criterios destacan la antigüedad de la fuente, es contemporánea o tardía, la cercanía geográfica, la tradición surge donde pudo haber actuado el apóstol, y la coherencia entre testimonios independientes. Varias tradiciones antiguas concuerdan en algún punto. Además, es fundamental distinguir intención literaria. Muchos textos hagiográficos buscan edificar y enseñar, por lo que recurren a topoiliterarios, modelos narrativos, que no siempre describen hechos históricos literales. Aplicado a los apóstoles, ese método genera conclusiones prudentes. Donde la escritura ofrece una narración, como en el caso de Santiago hijo de Zebedeo, o de la propia tristeza narrativa alrededor de Judas Iscariote, la base documental es firme.
Donde falta la evidencia canónica, la presencia de una tradición antigua y coherente incrementa la plausibilidad, sin convertir en prueba irrefutable lo que es un testimonio comunitario. Y donde las fuentes son tardías o contradictorias, la respuesta honesta del historiador es admitir límites y calificar el caso como indefinido. El papel social del martirio y la memoria. ¿Por qué importan estas historias? Más allá de su valor para los especialistas, las narrativas sobre la muerte de los apóstoles cumplieron funciones concretas en la vida de las comunidades cristianas. El testimonio de aquellos que dieron su vida ofreció modelos de virtud y fidelidad. Las historias de martirio enseñaron a resistir la opresión y a concebir la comunión con Cristo como entrega radical. En contextos de persecución, recordar a los mártires servía para sostener la esperanza y para legitimar líderes locales que se reclamaban herederos de aquellos primeros testigos. También cabe observar el fenómeno inverso. La construcción de relatos heroicos y a veces fantásticos respondió a la necesidad de fortalecer congregaciones jóvenes, de atraer peregrinos y de construir prestigio eclesial. La génesis de ciertos secretos impactantes, calderos de aceite, desollamientos, crucifixiones invertidas, muchas veces se alimentó de imágenes poderosas que consolidaban la memoria litúrgica y catequética. Sin negar el valor espiritual de estas narrativas, debemos mantener claridad metodológica. Su eficacia pastoral no legitima automáticamente su historicidad. Contradicciones y armonizaciones. ¿Por qué las versiones difieren? Una de las claves para entender la pluralidad de relatos es aceptar que las primeras comunidades cristianas no formaron un único archivo biográfico homogéneo. Existieron múltiples centros de memoria, comunidades judío-cristianas en Palestina, iglesias helenizadas en Asia Menor, comunidades siríacas, tradiciones orientales en Persia o la India y la emergente autoridad de Roma. Cada una de ellas podía conservar y transmitir recuerdos distintos, y con el tiempo, esos recuerdos se amplificaron o se fusionaron con narrativas hagiográficas. Las contradicciones entre textos, como la divergencia entre Mateo y Hechos sobre la muerte de Judas, a menudo reflejan perspectivas teológicas diferentes. Los autores bíblicos no escribieron para ofrecer biografías completas, sino para comunicar experiencias de salvación y enseñanzas comunitarias. Las tradiciones patrísticas, por su parte, mezclaron memoria oral, necesidades institucionales y recursos literarios. Entender por qué las versiones difieren no es debilitar la fe, sino aceptar la complejidad histórica y apreciar la riqueza simbólica que esas historias aportaron a la vida de la Iglesia. Secretos, leyendas y el derecho a la ambigüedad. El título que prometía Secretos impactantes encuentra aquí su sentido más honesto. No se trata de revelar conspiraciones ocultas ni de ofrecer pruebas definitivas, sino de hacer visible el tejido menudo entre memoria, tradición y evidencia. Algunos secretos son pequeñas anomalías, un testigo que desaparece de los textos, una tumba con disputa, y otros son tensiones mayores entre lo que se cuenta y lo que se puede demostrar. La decisión responsable del historiador y del narrador cristiano es presentar esas ambigüedades con claridad, resaltando lo que es confiable y señalando lo que sigue siendo motivo de especulación. En ese ejercicio, el misterio no es un enemigo de la verdad, sino su compañera. Reconocer que no todo se resuelve en una fecha o en una reliquia nos permite acoger la dimensión espiritual del testimonio apostólico sin sacrificar la honestidad intelectual. Los relatos más impactantes a menudo ejercen su influencia porque condensan una verdad profunda, la radicalidad del seguimiento cristiano. Esa verdad puede sostenerse aunque sus detalles históricos estén envueltos en sombras. Clímax reflexivo. La sangre, la memoria y la expansión del cristianismo. Si buscamos una imagen que resuma la influencia de los finales apostólicos, podemos pensar en la metáfora ya clásica pero efectiva: semillas regadas con sacrificio. Sea por la certeza de una ejecución documentada por hechos o por la fuerza simbólica de un martirio relatado por la tradición, las muertes de los apóstoles se convirtieron en motor de cohesión y de impulso misionero. La narración del martirio ofreció un relato que llamó a la fidelidad, que legitimó comunidades y que explicaba a los contemporáneos por qué la fe seguía adelante frente a la adversidad. Las historias que hemos repasado muestran una gama: muertes confirmadas por la Escritura, relatos patrísticos sólidos y memorias fragmentarias. Juntas forman una constelación que alimentó el imaginario cristiano
y que sostuvo la expansión de la Iglesia por el mundo antiguo. El sacrificio apostólico fue interpretado por las generaciones siguientes como prueba de autenticidad y como recurso litúrgico. Conmemoraciones, reliquias y relatos de martirio sostuvieron la identidad de comunidades enteras. Conclusión. 2 lecciones para hoy y una invitación. Al término de este recorrido, conviene subrayar 2 lecciones. Primera, la dignidad del testimonio apostólico no depende de que conozcamos con detalle el modo exacto de la muerte de cada uno. Lo esencial es reconocer que aquellos hombres, de maneras diversas, dejaron un testimonio que transformó vidas y sociedades. Segunda, la memoria eclesial es valiosa, pero precisa ser examinada. No se trata de despojar a las comunidades de su patrimonio, sino de tratar las tradiciones con respeto crítico, distinguiendo lo que la Escritura atestigua de lo que la piedad posterior añadió. Si hay un secreto impactante que este estudio revela, es quizás esto: la historia de los 12 es, a la vez, más segura y más misteriosa de lo que imaginamos. Segura en su núcleo, la llave del seguimiento de Cristo que llevó a hombres a la entrega total. Misteriosa en los detalles que la memoria y la historia no lograron conservar de forma uniforme. Esa tensión es fértil, nos invita a la humildad histórica y a la gratitud espiritual. Si quieres profundizar en las historias y mitos que rodearon a los apóstoles, desde las actas apócrifas hasta la arqueología de tumbas y reliquias, mira el video recomendado que aparece ahora y suscríbete para no perder las próximas investigaciones. Tu apoyo permite seguir revisando fuentes, contrastando testimonios y presentando estas narrativas con rigor y reverencia. Que la memoria de los apóstoles nos inspire a testimoniar con valentía y humildad. Gracias por acompañar este viaje por los secretos del final de los 12. Que la paz y la sabiduría guíen tu reflexión.